Estimados caballeros, una vez terminado la sesión de lo que es referente al Estado, ¿ya qué más nos queda? Una práctica. Sin práctica no vale nada nuestra teoría. Yo tengo un pequeño pensamiento. El fundamento de un aspecto teórico solamente se ve reflejado en la práctica. De nada vale que aprendas tanta teoría si no llevas a la práctica lo que has aprendido. Entonces vamos a ver cómo buenamente respondemos lo que hemos aprendido en la sesión del día de hoy. ¿Ya? ¿Qué dice la pregunta? A ver, el Estado y la Nación. Dice así. Señale a qué se refiere la expresión Estado de Derecho. ¿Qué dijimos, amigos lindos? A ver, ¿qué dijimos? Hemos dicho que el Estado viene a ser un conjunto de leyes, ¿no es cierto?, que sirven para regular los destinos de una nación. Y el gobernante es aquella persona que conduce el Estado. ¿Pero cómo lo conduce? En base a la ley, en base a la Constitución. Entonces se dice que es un Estado de Derecho cuando el gobernante guía el país en base a los principios constitucionales. Por lo tanto, la respuesta sería B, a la existencia de un orden jurídico respetado por los ciudadanos y por el Estado. La siguiente pregunta, ¿qué nos dicen? El poder del Estado emana y se queda ahí. ¿Qué hemos dicho nosotros al inicio? Que el poder del Estado básicamente nace del pueblo. El pueblo elige a su gobernante. Y el gobernante básicamente tiene que hacer cosas que la población necesita que se haga. Por eso se dice así, el poder nace del pueblo y va hacia el pueblo también. El pueblo tiene la capacidad de ponerte a ti en el poder, como también te puede sacar. Por lo tanto, la respuesta de la número 2 es la A del pueblo. La siguiente pregunta, ¿qué dice la siguiente pregunta? Dice así, cuando un gobierno no es de derecho hereditario, ni tampoco es elegido por el pueblo, entonces se dice que tiene un gobierno muy bien. Cuando nosotros explicamos en la clase dijimos esto, que si un gobernante es elegido por el pueblo, se dice que es un gobernante de derecho o un gobierno constitucional, básicamente amparado en la democracia. Pero cuando no es elegido por el gobierno, se llama como gobierno de facto, o también se dice que tiene un gobierno factocrático. Algunos lo llaman así, gobierno de hecho, un gobierno a la fuerza. En el caso peruano ahorita, por ejemplo, tenemos un gobierno elegido por voto, pero en Venezuela, cuidado, cuidado. Muchos dicen que en Venezuela el gobierno de ese país no ha ganado qué cosa por elecciones. Correcto. Entonces no es un gobierno elegido por votación, sino es un gobierno que se ha metido qué cosa a la fuerza. Y un dato más, muchas veces el gobernante, ¿qué hace? Cambia la ley a su antojo. Eso nos pasó con el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, en esa pregunta, la respuesta sería sí, dictatorial. C. El Estado peruano, aunque parezca mentira, también tiene su abogado. Por ejemplo, cuando usted tiene un problema, a usted le ampara y le cuida un abogado. Le protege jurídicamente un abogado. Cuando una empresa tiene problemas, también tiene su abogado, para que vea y defienda cosas en el aspecto legal. Pero, ¿qué pasaría si el Estado tiene problemas?
Cuando el Estado tiene problemas, el Estado también busca a su abogado. Y ese abogado se llama como el procurador. Si me preguntan qué es el procurador, contesto así: es el abogado o el defensor que goza del Estado. No te confundas con el contralor. El contralor es el contador del Estado. ¿Y qué controla? Los gastos de los funcionarios públicos. En cambio, el procurador es el abogado del Estado. Y la pregunta es muy interesante, que dice así: el representante del Estado en materia legal, único autorizado para demandar y contestar denuncias, es conocido como respuesta E, procurador del Estado peruano. En la sesión habíamos hablado que una de las funciones del Estado es defender la seguridad nacional. Esa es la función del Estado, ¿no? Pero, ¿cómo el Estado garantiza la defensa de la ciudadanía? Por ejemplo, ahorita cuando hay un terremoto, ¿qué hace el Estado? Cuando hay una invasión, ¿qué hace el Estado, no? Entonces, para eso el Estado genera o crea, ¿qué cosa? El sistema de defensa nacional. Este sistema de defensa nacional básicamente va a estar, ¿qué cosa? Va a estar conformado por las Fuerzas Armadas, por la sociedad civil, por las fuerzas policiales, por las empresas privadas, etc. Pero a la cabeza, ¿quién va a estar? El presidente de la República. Por lo tanto, el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante, respuesta B, el sistema de defensa nacional. Continuamos con la siguiente pregunta, estimados alumnos. Nos dicen y nos dan estas alternativas. ¿Qué alternativa es incorrecto con respecto al Estado peruano? Bonita pregunta, bonita pregunta. Veamos. La capital de la República es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco. Eso es verdadera. Eso es un concepto constitucional. O sea, eso está en la Constitución. Y más aún, un dato más, hay una capital que se llama así, la capital heroica, que es Tacna. ¿Correcto? Entonces, ahí no hay ningún problema, eso es verdadero. La B dice, también son peruanos los nacidos en el exterior, de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad. Lo explicamos, ¿no? ¿Qué hemos explicado? Que un peruano, una persona es peruano de nacimiento, así haya nacido en el extranjero, pero inscritos en la embajada o consulado durante su minoría de edad. ¿Correcto? Claro. Y más aún si son de padres o madres peruanos también. Verdadero. La C, la nacionalidad no se pierde salvo por renuncia expresa ante la autoridad peruana. ¿Esto qué significa? Que a mí nadie me puede quitar mi nacionalidad. Nadie. Yo la pierdo solamente si renuncio a ella. Pero no puede venir acá un militar, un policía, el presidente a quitarme mi nacionalidad. Esto es ilógico, porque solamente según la Constitución se pierde por renuncia expresa de cada uno. ¿Vamos de acuerdo? Eso es verdadera. La siguiente que dice, el territorio peruano es inalienable e inviolable. Claro, por eso dijimos que tenemos que gozar soberanía frente a nuestro territorio. Nadie nos puede quitar ni un pedazo de nuestro territorio, ni tampoco de nuestra identidad cultural. No. Entonces, para eso están los órganos que defienden el Estado peruano, ¿no? Y la E dice, la llama que se encuentra en el escudo nacional representa la riqueza animal del Perú. Eso sí es errónea, porque tú sabes que en el escudo no se encuentra la llama, sino la vicuña. Respuesta E. Continuamos, estimados alumnos, con la siguiente pregunta. Veamos qué nos dice la pregunta número 7. Nos dan una lectura. Dice,
es el grupo de individuos que dirigen el Estado y ejercen la política de la nación. Bueno, creo que es obvio, ¿no? Nosotros ahí, cuando leemos esa lectura, nos están dando referencia a el gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es un grupo de personas que está encargada de conducir los destinos de la nación. Y les dije a ustedes que en el Perú, en el caso peruano, tenemos 3 clases de gobierno. Un gobierno central, un gobierno regional y un gobierno local. Central, presidente de la República. Regional, gobernadores regionales. No se esté diciendo presidente regional, sino gobernador regional. Y los alcaldes, que son, ¿qué cosa? Que son órganos de gobierno, ¿qué cosa? Local. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta sería ahí la B, el gobierno. Continuamos, estimados alumnos, con las preguntas. La siguiente dice así: ¿es la forma democrática donde el gobernante es elegido por el pueblo, de quien recibe la soberanía y la ejerce conforme a la Constitución y a las leyes? Estimado joven, ¿qué dijimos? En un régimen republicano se dan 3 cosas fundamentales. ¿Cuáles son? 1. Que existan los 3 poderes del Estado en forma autónoma e independiente. 2. Que las altas autoridades hayan sido elegidos por voto. Y 3. Que las personas y los ciudadanos tengan derecho a participar en las elecciones cada cierto tiempo o cada cierto periodo. La respuesta entonces es republicano. La siguiente pregunta es un cuestionario muy bonito porque nos explica el término que hemos usado al inicio. Dice así: el territorio y el Estado están vinculados a la idea de... Amigo, ¿qué dijimos? Territorio es igual a ¿qué? A país, terreno, ¿no es cierto? Y el Estado es igual a ¿qué? A leyes, a estructura, a constitución, estructura jurídica y constitución. Entonces, cuando nos dicen el territorio y el Estado están vinculados a la idea de, decimos país, y la segunda, ¿qué cosa es? Organización. Respuesta, la C. La pregunta dice así: ¿es el elemento esencial del concepto de Estado? 1. El territorio jurisdiccional. Eso es un elemento del Estado. 2. La organización jurídica. Muy bien, está muy bien. 3. Una lengua única. Eso no me gusta, no me gusta. Entonces, el elemento esencial para que exista Estado es 1, simplemente la organización que goza jurídica. Respuesta B. El Contralor de la República. ¿Qué significa Contraloría de la República? El Contralor es una institución autónoma encargada de controlar los gastos públicos. Me preguntan así: el Contralor General de la República es designada por el Congreso a propuesta de... ¿Quién propone al Contralor? El Presidente de la República. ¿Y por cuántos años se queda el Contralor? Por 7 años. En este caso la respuesta es la A.
La siguiente pregunta nos dice así: ¿es la consulta al pueblo que permite al gobernante solicitar a los ciudadanos una ratificación de su confianza? Esto es un concepto de, cuando nosotros hablamos de la consulta que se hace al pueblo, básicamente por los gobernantes, para que la población ratifique lo que él está pidiendo, hablamos de un referéndum, ¿no es cierto? La Constitución de 1993 es la primera de todas las constituciones que se han aprobado por referéndum. ¿Qué significa eso? De que antes que se dé a conocer, primero lo ha leído qué cosa la población y luego recién con su aprobación sea qué cosa se ha sacado la Constitución. Entonces la 12 es el referéndum. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué dice? Según la Constitución, el Estado peruano es unitario. Nosotros vimos que una de las características del Estado peruano era que es unitario. Esto quiere decir que, bueno, significa que el Estado peruano es unitario porque los demás departamentos y las autoridades no presentan ninguna autonomía legal. Solamente tendrán una autonomía económica, pero legal no. Entonces, de la 13 es la C, porque no existe autonomía política ni jurídica de las regiones. La siguiente pregunta dice así: dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia, bueno, según la Constitución, la Iglesia Católica es el elemento fundamental de la formación moral en nuestro país. A la Iglesia Católica se presta su apoyo, se le presta su ayuda, etc. Por eso la respuesta de la pregunta es la A. La siguiente pregunta dice así: la organización de la estructura del Estado peruano tiene como principio fundamental, ¿qué dijimos en plena clase? Que el Estado peruano, a cargo de sus gobernantes, busca algo simple. ¿Cuál? El desarrollo integral del país, el crecimiento económico, el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. Eso es la función básica del Estado. Respuesta A. ¿Cuál es el fin supremo del Estado peruano? ¿Qué cosa busca el Estado peruano como centro del desarrollo de un país? Lo fundamental es que el Estado peruano respete los derechos humanos, respete y haga respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Estado peruano, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Respuesta A. ¿Son deberes primordiales del Estado? Nos preguntan en la pregunta siguiente, ¿no? El cuestionario siguiente. Dice así: ¿defender la soberanía nacional? Sí, eso es fundamental. El Estado defiende nuestra soberanía. ¿Garantiza la plena vigencia de los derechos humanos? Sí. Sin derechos humanos no hubiese Estado.
El fin principal, supremo del Estado es la población, defender su derecho, ¿no? La C, proteger a la población de amenazas contra su seguridad, sí, terrorismo, terremoto, guerras, magnicidio, etc. El Estado me tiene que defender. La D, promover el bienestar que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral de la nación, obvio, ¿no? No hay un Estado si es que no encuentra bienestar en su población. De nada serviría el Estado. Entonces la respuesta, todos son deberes, la E. La siguiente pregunta hace referencia a un concepto simple. Dice, es la comunidad social con una organización política común. Entonces, cuando me dicen a mí organización política o jurídica, ¿a qué se refieren? Simplemente al Estado, como un conjunto de leyes que sirven para conducir los destinos de una nación. La respuesta es la C. Nos preguntan en el siguiente cuestionario algo simple. ¿Qué significa democracia? ¿Qué dijimos eso? Demo, pueblo. ¿No es cierto? Kratos, gobierno. Democracia, ¿qué cosa es? Es gobierno del pueblo. Respuesta de la pregunta es la E. Bueno, estimados alumnos, muchas gracias por su atención. Estamos terminando con esta práctica. Y la siguiente pregunta dice así: para el cumplimiento de las funciones del gobierno de todo Estado democrático, este se rige por el principio de... Bueno, para que el Estado cumpla con sus funciones, según Montesquieu, todo Estado debe dividirse en poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo conduce el país, el legislativo saca leyes, el judicial castiga a los infractores. Entonces, todo Estado, para que cumpla con sus funciones, debe regirse por el principio de separación de poderes. La respuesta es la A.